Lecturas atentas, lecturas en cola, lecturas pendientes. Lecturas pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes. En una carta a su amigo Oscar Polak, Kafka habló del poder de aquellos libros capaces de romper el mar congelado que tenemos dentro. Con esta premisa como punto de partida, el periodista, escritor y editor Felipe Reyes reúne en Romper el mar congelado una serie de ensayos y crónicas donde examina la vinculación obra y vida de autores tan variados como Gabriela Mistral, Samuel Beckett, Pier Paolo Pasolini, Juan Emar, Severo Sarduy, entre otros. A propósito de esta obra, pudimos conversar con su autor respecto a sus temáticas, procesos de escritura y cómo esta también es parte constitutiva del ejercicio lector permanente. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Matías, muy bien, ¿y tú? Bien, contento de hablar por Romper el mar congelado, que bueno, uno siempre habla más, por lo menos los libros son como una excusa para hablar de más lecturas, eso me gusta mucho. Pero bueno, a mí me pasó que como era un libro de ensayos, un libro de crónicas, es un libro que te exige tiempo de lectura, un libro que te lleva a otras lecturas también. Y también es un libro que, bueno, yo tuve el placer no solamente de leer versiones más primigenias, sino que hasta de publicar en la desaparecida revista Hamster un par de crónicas que están presentes. Yo recordaba ahí las de Lezama Lima, la de Las Palomas también. Pero quiero preguntarte, para partir, quizás estos textos fueron pensados más para la digitalidad, para una lectura en un medio de comunicación, y qué criterios, qué implicó para ti el buscar, el seleccionar, el editar todos estos textos que publicaste en distintos medios para transformarlos en una edición tal vez más definitiva, como puede ser una edición impresa en un libro. Sí, bueno, lo primero, gracias por la invitación. Respecto a lo que tú dices del libro, sí, son hartas cosas, son varias cosas en una pregunta, porque me pasa que también, primero, nunca uno, o yo al menos no pienso en el soporte igual, ¿no? Al momento de escribir algo que me gusta, una lectura, alguna cosa, no sé, un tema. No pienso tanto en el soporte donde va a aparecer. Un poco me adapto a los espacios disponibles, digamos. Entonces, la verdad es que no pienso desde esa perspectiva. Lo que sí me pasa es que, claro, el formato digital de alguna forma tampoco pueden ser textos tan largos, ¿no? También tiene que ver con los tiempos de lectura y toda una dinámica. Uno sabe que, claro, tampoco pueden ser textos muy largos, aunque me pasa que a veces he publicado algunos textos que yo considero que son bien largos para digital y igual lo han publicado, afortunadamente. Pero claro, requiere otro tiempo, otra dinámica de lectura. Y a raíz de eso mismo, me pasa que muchas veces son ideas que surgen como que podrían ser libros también, ¿no? Como me pasa que son como el primer esbozo de algo que me gustaría hacer más largo, ¿no? Que pudiera extenderse. Y siento que ponerlo en un libro, que también era parte de lo que tú preguntabas, tampoco es clausurarlo de alguna forma, ¿no? Como si en algún momento, por ejemplo, como el último, que era siempre creo que podrías seguir indagando en ese tema, digamos, ¿no? Eso me pasa con los textos, que siento que nunca están cerrados del todo. Bueno, a mí me pasa y me pasó sobre todo con la crónica que hace alusión al título, Romper el mar congelado, que claro, ahí uno al leerlo se da cuenta, yo no lo sabía, no tenía ese antecedente cuando lo leí, que hace referencia a Kafka. Me pasó y me interpela mucho, y quizás también interpela un poco como el sentido del proyecto, porque, claro, y odio asumirlo, pero ya como este es el último capítulo de la temporada, y quizás sea el último, no lo sé. Pues no lo sé, depende. Depende. No. Sí, yo tengo una relación amor-odio con esto, me gusta hacerlo, pero no sé, hay como varias cosas. Claro, odio asumirlo, soy además de lector, que quizás es lo que me motiva a hacer esto.
soy también, sin quererlo, editor de contenido, y eso implica caer en lo que, bueno, están haciendo las redes sociales con, no sé si existirá el término, yo creo que si es que alguien escucha esto, que yo sé que sí, quienes escuchan podrían desarrollar la idea, no sé, del capitalismo de la lectura. Yo lo busqué al momento de formular la pregunta si es que había algo al respecto, pero como concepto no está, no existe. Pero lo que yo quiero decir con el capitalismo de la lectura, que entendiendo que, claro, ahora las redes sociales hacen cambiar el ecosistema del libro y que con la aparición también ya de la Internet 2.0 están los booktubers, están estas reseñas, está, bueno, los podcasts, ya se amplía un poco las formas de difusión. También la misma industria del libro, los mismos editores, tú eres editor, después quiero también desarrollar un poco por esa parte, y quizás también por eso me interesa hablar mucho contigo de esto, quizás por el afán de vender, porque básicamente, y acá voy a citar al gran Carlos Cosiña, la primera clase que me hizo de edición, me dijo, chicos, chicas, no olviden jamás que esto es un negocio. Lamentablemente el mundo del leer es bonito, pero los libros son un negocio. Y por lo mismo también hace que toda la estructura en torno al libro se incline hacia el alcance, hacia el ruido, hacia el contenido que se genera en torno al libro más que la lectura misma del libro. Entonces, en estos tiempos los libros como el tuyo exigen una lectura que es reposada, que te lleva a otros textos, a fuentes, a bibliografía, a una conversación ojalá como la que tenemos ahora, pero que, claro, dentro de la vorágine de la novedad, dentro de la necesidad un poco de estar actualizado y de esta aplanadora que, bueno, gracias a la accesibilidad, perdón, de los medios técnicos se puede acceder o se puede generar libros más fácil que hace años atrás. El libro, que si bien es un objeto comercial, ahora se le exige mucho más ser rentable y a la vez ser útil, porque como actividad, la lectura es una actividad súper cuestionada, porque en teoría no estás produciendo. Entonces, me gustaría que me comentaras en tu posición de lector, de editor, de escritor y de periodista, cómo te sitúas en esta tensión y cuál es tu posición frente a ella. Sí, buena pregunta, interesante. Es un tema que me parece interesante, por lo mismo se conecta de alguna forma con lo que hablábamos antes, que era la revista, ¿no? La importancia, yo sigo creyendo en la importancia de las revistas como espacios de difusión de los libros, de las lecturas, de los autores, y por supuesto también la crítica, ¿no? Que también se da en las revistas. Y digo esto porque, claro, ahora, como tú decías, claro, está otras formas de difusión, de circulación del libro, que de alguna manera yo siento que, claro, es una especie de acumulación, ¿no? De ese permanente consumo del libro, de estar a la moda y una cosa que no para. Y yo lo entiendo, o sea, creo que es parte también de utilizar las nuevas posibilidades, van cambiando las formas. También lo entiendo desde ahí. Creo que pueden convivir, creo que son muy valiosos los espacios de conversación, como este, por ejemplo, también, como la revista, y creo que tienen que convivir. Sí creo que esas nuevas formas son más ruidosas, sí, creo que son más estridentes quizá, ¿no? Van generando un eco, pero me parece que el problema de ese montón de petardo, que genera, claro, por supuesto, una bulla, claro, finalmente se pierda el centro, ¿no? El foco de lo que se supone que es lo que nos convoca, digamos, ¿no? Que es lo que está puesto ahí entre tapa y contratapa, digamos, ¿no? Que es como lo que menos está en discusión, siento yo, ¿no? Es más, la estridencia es como una especie de, claro, permanente funeral narco, ¿no? ¿Quién tira más petardo? Llegó la merca, es el último libro. Claro, llegó la mejor, claro. Es curioso, pero lo entiendo también como eso, ¿no? Como parte de una nueva forma de difusión, pero sí me parece que adelgaza de alguna forma todo lo que está contenido en un libro, ¿no? Ideas, no sé, una visión de mundo o una distopía del mundo, no sé, lo que sea. La memoria, la historia, todo lo que sabemos que es el libro. Y queda reducido, claro. Me preocupa que todo ese trabajo que hay ahí, el diseño y todo eso, toda la materialidad, quede reducido a un bailecito,
¿no? Como me parece complicado. Prefiero, claro, sigo siendo partidario de las revistas y de los textos y de proponer ideas a partir de la... Y qué bueno la bibliodiversidad, eso también me parece, qué bueno que haya hartas publicaciones diversas para todos los... Sabemos en tanto negocio del libro, claro, la diversificación de los lectores, ¿no? Ya todo es un poco más de nicho. Lo que pasa es que, claro, hay ciertas cosas que, como decíamos antes, claro, hacen más ruido tal vez, ¿no? Como tienen más petardo. Pero yo creo que hay espacio, o sea, yo creo que ya desde escribir lo que a uno le interesa escribir, yo creo que ahí ya hay una opción, ¿no? Desde el comienzo, que no tiene vocación de popular, yo creo, ¿no? Eso yo creo que está claro, ¿no? Me parece que el ensayo, la crónica, no, son géneros un poco a veces más laterales, más donde quizá no aparece, no se publica tanto, se publican ensayos, por supuesto, interesantes. Y finalmente también es un tipo de escritura que es escribir sobre las lecturas, ¿no? También, ¿no? Es darse vuelta, es volver y plantear, claro, proponer de alguna forma, porque finalmente todo es discutible, digamos, lo que está. Es solamente, claro, proponer una lectura a partir de un autor, de un texto, de un tema contenido ahí, o a los que nos gusta escribir, al menos entender cierto andamiaje como algunos escriben, digamos, ¿no? Al menos los que nos gustan. Entonces creo que circula un poco por eso. Y otra cosa que también me interesa mucho tiene que ver con literatura que rescata memoria también, ¿no? Que es un poco parte de la historia de la literatura también, ¿no? O lo que rodea un poco la literatura, más que estas obras apartadas sino que como parte también de un mapa y de un contexto. Como que ese tipo de textos también me interesa harto. Bueno, si bien yo te conocí por un taller, lo cual fue muy interesante porque yo fui al taller, me tincó nomás y después caché el background que había del tallerista, porque este tallerista escribió dos libros que son súper relevantes dentro de lo que es este rescate, que es la historia, en este caso, de la edición chilena, que es Nacimiento, que publicaste primero por Ventana Abierta, yo tengo esa edición, muy linda, y después salió por Random House, si no me equivoco, el año pasado, y también con Provincianos publicaste Amster. Y en ese sentido, creo que parte de la bibliodiversidad que existe actualmente también es gracias a la conciencia de la importancia de la edición como oficio, también de la profesionalización. Y en ese sentido, me gustaría que me comentaras cómo ves actualmente la industria editorial chilena, considerando que eres un experto en el tema o por lo menos investigaste dos referentes que son clave dentro de la edición nacional. Y además eres editor en dos sellos, como lo son Alquimia y Carbón Libros, que es que es el sello en el cual salió Romper el Mar Congelado, que es el motivo de esta entrevista. Yo creo que, o sea, si es por plantear o tender de alguna manera un puente y verlo con algún momento de la primera mitad del siglo XX, que esa primera mitad se extiende hasta el golpe de Estado de 1973, yo diría, porque también comienza un poco desplazado. Desplazado, digo, no es exactamente la primera mitad del siglo, ¿no? Entonces, pero creo que claro, es otro momento, y como las mejores épocas en el pasado, de mucha actividad, de hartas publicaciones, de harta diversidad, y los sellos universitarios, por ejemplo, también muy activos. Ahora los sellos universitarios también se han abierto a otras líneas de publicación, también, ¿no? Haciendo un aporte muy interesante. Entonces, y qué decir las microeditoriales, por ejemplo, ya ni siquiera las medianas, digamos, ¿no? Sino que los fanzines, o sea, creo que hay una diversidad de publicación, porque además también tiene que ver con que son tirajes chicos igual.
no son grandes tirajes, porque tampoco no es Chile es un mercado chico, no da tampoco para hacer grandes tirajes depende mucho, claro, y temas de distribución y toda una mecánica ahí, ¿no? Pero en términos históricos, claro que siempre han habido momentos, digamos, han existido momentos donde se ha publicado harto, porque también habían editoriales que aparecían, duraban un año, dos y desaparecían. Considerando que ahora, de alguna forma, la tecnología permite hacer tirajes más chicos, antes era solo otro tipo de impresión, ¿no? Carecía y requería un tiraje más. Todo un tema, claro, bien latero, que es como ya propiamente como de la mecánica del asunto. Pero a mí me parece que, no sé, me gusta ver que aparecen editoriales con buenas propuestas de diseño, contenido, por supuesto. Siempre hay algo interesante, digo, que surge. Pero, bueno, y ferias como, no sé, la Feria del Libro, la Primavera del Libro, son ferias que siempre, a veces es hasta imposible mirar los libros de tanta gente que hay. Entonces, buenísimo que haya, porque si no nos quedamos sin pega todo, entonces también tiene que, claro, tiene, tiene que haber público, ¿no? Quiero preguntarte por Carbón, o sea, no sé cómo la clasificarás, como una microeditorial, una editorial independiente. Es interesante esa clasificación, creo que también ha ido mutando con el tiempo. Estaba por ahí hasta el concepto de nano editorial, no sé si era medio paródico o medio en serio. Y quiero preguntarte también por Carbón porque, claro, quizás tú no eres la cara más visible de Alquimia, pero sí formas parte de Alquimia, que es, no sé, para muchos lectores un sello que es relevante, que puede ser considerado, no sé, una editorial media grande, no lo sé, quizás desde dentro uno siempre es más crítico. O está en Hamster también me decían como, oye, la media editorial, llevaron sus libros a la comitiva de Guadalajara, pero bueno, uno sabe cómo funciona la cosa, es más ruido que cifras Claro. positivas. Pero quería preguntarte cómo nace Carbón Libros, cuyo catálogo es muy interesante y que también es coherente con el libro de ensayos, porque, o sea, perdón, con tu libro de ensayos, porque está este rescate sobre todo de literatura chilena o latinoamericana. Tienen ahí, bueno, el libro sobre la escritura, no sé, pues de Manuel Rojas, que me parece súper interesante, o también el de Julio Ramón Ribeiro. Pero ¿por qué generar una nueva editorial? ¿Por qué estos libros necesitan una beta aparte de lo ya desarrollado por Alquimia, que no deja tampoco de ser interesante y siempre están publicando cosas que dan que hablar? ¿Por qué dices tú hacer otra? Sí, eh, porque es partir un poco de cero. Independiente que uno puede tener ciertos contactos y se claro. acelera un poco o se cataliza mejor los esfuerzos considerando una vez anterior, es partir igual de cero. Claro, claro, visto desde una perspectiva en tanto empresa, digamos, muy necesaria, además, en todo caso, lo digo, la organización en un proceso editorial es muy importante. ¿Por qué hacer otro? Yo lo llevaría a- desde una perspectiva musical. Yo creo que uno puede tener una banda con la que hace un tipo de canciones de música y puede tener otra banda con la que hace otra música que le gusta, que la desarrolla con otro grupo de personas, ¿no? Por lo tanto sale otro sonido. Yo creo que esa es una buena forma, en mi caso, de explicarlo con la música. Eh, y las dos te gustan mucho, o sea, las dos te gustan y porque son distintos, son bandas que tienen distintos sonidos, aunque tienen ciertas, obviamente, conexiones. Y yo creo que en el fondo también el perfil de la idea de Carbón tiene que ver en términos de contenido, con esos textos que a veces no necesariamente son reediciones de libros, ¿no? Sino que, por ejemplo, la idea de abrir una línea que fueran 100 algo, ¿no? Entonces, bueno,
como lector de Eduard Bello, de Joaquín Eduard Bello, como lector de sus crónicas, que me gustan mucho, más que las novelas, me gustan sus novelas, pero me gustan más sus crónicas. Yo en mi mente sabía que podía armar 100 fragmentos de crónicas de Joaquín Eduard Bello donde hablara contra Chile, ¿no? Y así hicimos el librito ese contra Chile, que son 100 diatribas contra Chile, y son 100 crónicas diferentes, que era su tema además, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí surge el de Ribeiro, que ahí se lo encargamos a otra persona, pero esa era la idea. Entonces era también rescatar yo siento que tanto en la escritura, como tú decías, en el caso del libro, de estos ensayos sobre escritores y volver sobre los autores que a uno le gustan, porque finalmente es eso, por ciertas particularidades y todo, yo creo que también eso se extiende al trabajo editorial, ¿no? De alguna forma. Creo que está súper conectado. Y tanto de escribir sobre lecturas, sobre autores, un poco lo mismo funciona en el ámbito editorial, que cuando uno siente, creo yo, digamos, no estoy una bola, me represento solo a mí, digamos, pero cuando uno siente que claro, que hay ciertas cosas que podrían compartirse finalmente, sí es eso, tiene harto de, o sea, esto podría circular. Y obviamente, por supuesto, que eso que se comparte, ¿no? Tiene que financiarse, pues hay que pagar la imprenta, o sea, de hecho, lo más triste es hacer un libro y que el libro no se venda, ¿no? O sea, que lo más bonito es que el libro encuentre los lectores y ojalá se acabe, digamos, ¿no? Eso quiere decir que encontró su lector y eso permite lo que tú decías en términos de que a veces el tema con el negocio, ¿no? Yo creo que no hay que, como no esquivar eso, me parece absurdo, un poco infantil. Si tiene que financiarse, por supuesto, para poder precisamente seguir haciendo el libro. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que, claro, el trabajo de edición tiene que ver también con lo mismo que escribo, digamos, ¿no? Como de alguna forma es ese compartir que llega desde de distintas formas. Y en los textos, claro, no es más que eso, siento yo, ¿no? Como también, por supuesto, hay todo un género ahí, o más bien hay una tradición también ahí, digamos, ¿no? Que también es otra línea de lectura, ¿cachai? Como que también es bien interesante. A propósito de la línea de lectura, o quizás de la línea también editorial de Carbón, o por lo menos de los textos que yo te leí, sobre todo referentes a estos ensayos o crónicas literarias, a mí lo que me gusta del catálogo de Carbón, que está consciente o hay conciencia sobre la escritura, sobre el ejercicio de escritura. Y quiero preguntarte también sobre tu ejercicio de escritura. Leí recientemente un texto que publicaste en Revista Santiago sobre la experiencia de José Donoso en Chiloé, que es bien delirante, sí, porque se lo llevan preso porque es un barbón, básicamente. Claro, se lo llevan preso porque es contexto de dictadura. Y se está generando mucho movimiento en una zona que todavía no tiene tanto, o por lo menos en verano tiene mucho movimiento en Chiloé, pero durante el año no mucho. Y quería preguntarte eso, ¿cómo tomas una idea, la desarrollas, buscas las fuentes, lo redactas, lo vas armando, cuajando hasta que quedan estos textos que, bueno, de extensión estaba bien interesante, eran 10 páginas, calcularé unos 25 minutos de lectura, quizás. Sí, respecto a la forma de trabajo, digamos, por llamarlo así, a mí me gusta pensar que en el fondo, porque me gusta el formato, digamos, lo que hago me gusta pensarlo como un documental siempre, ¿no? Como los libros, como Nacimiento, como esos libros con ese rollo así más sobre personas, o Amster, no sé, Gonzalo Drago, bueno, y un montón más. Me gusta pensarlo así también, ¿no? Como una especie de narrativa documental, digamos, ¿no? Que toma diversas fuentes, ocupa diversos materiales y donde finalmente siento yo que lo entretenido está en el montaje, ¿no? En el montaje de esos materiales, de esos elementos que a su vez van construyendo la narración, ¿no? Hay que hilar todo, de alguna manera, todos esos materiales que a veces son fuentes. A mí me gusta mucho además trabajar con diversidad de voces y entonces creo que ahí está un poco el asunto, ¿no? En el corte de bueno, Piglia habla
es muy interesante lo que plantea en Las Tres Vanguardias a partir de la forma de trabajo de Rodolfo Walsh, ¿no? Que es que la gracia está, claro, cuando se le cede la voz al otro, cuando se le da la voz, digamos, el que está narrando, sino que a una cuña, digamos, en el texto, a una cita, ¿no? A una declaración. Y cómo finalmente se estructura todo eso, cómo se trabaja con esa diversidad de materiales y con eso se arma algo, ¿no? Se arma una crónica. Entonces, me gusta pensarlo de esa forma, es como lo que me motiva cuando trabajo ese tipo de texto. Y el criterio de armado de romper el mar congelado, porque claro, está la línea de que son crónicas o ensayos literarios, pero parte desde textos que tienen que ver más con la literatura social de nuestro país, Mm. pasando por literatura latinoamericana, después llegando ya a europea, y por último ya esta reflexión sobre qué es la lectura. Cómo ahí operó o cómo, porque yo imagino que también quedaron otros textos afuera. ¿Qué hace que un texto, o para ti, que un texto entre a un libro o a una compilación? Si es que se le puede llamar una compilación, porque claro, estás reuniendo textos que han sido publicados previamente, independiente de que los hayas vuelto a trabajar o los hayas vuelto también a revisitar. Claro. Sí, mira, bueno, ahí en ese caso es que en Carbón, ahí lo conversé con los compañeros de Carbón, que son hermanos, que es Roberto y Joaquín Contreras, editor y diseñador respectivamente, y ahí es como somos las tres personas que estamos y en el equipo, y conversamos como un número de texto, o sea, como una... Porque, eso era lo que quería decir, que lo bueno es que habíamos logrado un apoyo a colección, entonces pudimos hacer una colección con Roberto y con Roberto tenía algunos, Joaco tenía ideas, claro, entonces ahí se armó una colección que se llama Marginalia, que es una colección de ensayo bien bonita, que con diseño de Joaquín Contreras, y quedó una colección bien interesante porque está uno sobre el policial, sobre el género policial de Ramón Díaz de Teroy. Es una colección pensada, yo creo, y tiene que ver un poco con lo que hablamos, que es una colección pensada para lectores, digamos, ¿no? Como ese es el fin, para compartir lectura y visión. Entonces, Ramón Díaz de Teroy escribiendo sobre el género policial. Hay otro de Jaime Pinos también, muy interesante también, también un contexto sobre la lectura, sobre autores, vinculado a la poesía, en el caso de Jaime. Hay otro de Pablo Azócar también, hay una entrevista a Enrique Lin, por ejemplo, que le hizo a Azócar, muy bonita. Y está el mío también, ¿no? El Romper el Mar. Entonces, estaba la posibilidad de yo entrar en la colección, entonces yo, por supuesto, feliz, pues, sí, estaba intentando, claro, con esos autores a participar en esa colección, yo, por supuesto, dije que sí. Entonces, ahí conversamos con Roberto y Joaquín y salió ese libro y eran textos, claro, como te contaba respecto a lo que me preguntabas del trabajo así como las versiones. Claro, lo que pasa es que habían, claro, otros que ya habían crecido algunos párrafos, le había agregado cosas, siempre con ese afán de que pueden ser libros, pueden ser más largos finalmente. Siempre no sé por qué pienso en eso. No sé, creo que voy encontrando cosas, entonces después quiero, por supuesto, meter todo eso, entonces, por supuesto, se van alargando, van creciendo. Entonces, bueno, ahí esas versiones estaban y me pareció que era un conjunto, porque en algún momento pensé en poner, por ejemplo, le preguntaba ahí al equipo si poner prólogos, que yo he hecho para algunos libros que también me gustan, son como, digo, autores que me gustan, no sé, Manuel Roja, ¿no? Juan Emaro, no sé, cosas así. Pedro Siena, o algo más sobre Roberto Art, no sé. Entonces, bueno, pero finalmente me gusta el recorrido, porque finalmente es eso, ¿no? Es como un recorrido Sí. por autores y su obra, ¿no? Porque también hay otro elemento ahí que me hace entretenido el trabajo, o sea, que cuando me entretengo trabajando es que me gusta mucho la vinculación vida-obra. Entonces me gusta proponer una lectura sobre la obra,
sobre una novela, sobre algún poeta, un poema, lo que sea. Pero también me gusta cómo esa obra se va escribiendo, ¿no? En que eso es algo que siempre tengo presente. O sea, no son ensayos propiamente tal en el sentido en que no está solamente un análisis de esa escritura, sino que también va vinculado con la parte más de crónica biográfica. Me gusta esa mezcla, la verdad. Como lector me entretiene. De hecho, a mí también, y me destaco mucho la crónica o el texto de Juan Emar y el de Sandor Maray, que creo que hacen entender mucho mejor su obra, entendiendo en este caso parte de su contexto más personal. Sí. Ah, y respecto, una cosa que no te contesté, que al principio, o sea, no al principio de esta pregunta, digamos de la última, que eran los textos sobre escritores como de la novela social. Sí. Claro, ahí. Ah, Nicomedes Guzmán ahí. Claro, porque también son relecturas y son cosas a las que uno vuelve, ¿no? Permanentemente, y personajes que también se cruzan en otros textos, aparecen. Sí. Entonces, claro, me pasa con Alberto Romero, por ejemplo, de La vida del conventillo, La mala estrella de Perucho González, que es un descolgado, no es criollista, ni es de la generación del 38, queda un poco al medio, ¿no? Es una especie de precursor de alguna manera, ¿no? De lo que ya va más al hueso en la generación del 38, abre ahí un camino. Entonces me parece que ahí hay también como, claro, temas que no se agotan y que permiten volver también un poco a esa lectura, porque es interesante leerlas también desde el presente, ¿no? Cómo se vinculan al presente. Entonces, claro, ahí hay también otras líneas de intereses, digamos, ¿no? Como de ese tipo. A propósito de intereses, llegamos a la sección estrella de este podcast. Quiero preguntarte por tus lecturas pendientes. Como tú interpretas el concepto de pendiente, es muy entretenido. Yo creo que se interpreta de muchas maneras el concepto de pendiente, así que lo dejo abierto para ti. Y para los que siguen, sobre todo, es súper interesante porque, claro, básicamente una conversación te lleva a autores, a libros, a revisar los textos. Yo creo que pendiente tengo un libro de este alemán que se llama Rudiger Safransky, que ahora llegó digo porque es una traducción, un libro que publicó él que se llama Kafka, que por supuesto es sobre Kafka, y él ha escrito sobre filósofos y no recuerdo qué otro personaje, pero muy interesante, y él precisamente trabaja con esa mezcla del ensayo y la crónica biográfica, y también lo vincula. Hay otro material que me gusta mucho que tiene que ver con las cartas o los diarios también, ¿no? Para este tipo de textos, cómo aportan esa dimensión, así como ya lo que no se dice en las obras, digamos, ¿no? O lo que se dice de otra forma. Bueno, ese lo tengo y quiero, o sea, lo tengo como pendiente por leer, y que no lo tengo y me gustaría leerlo. Me gusta, y que tiene que ver con lo que estamos conversando finalmente, también con formas de tipos de textos que me parecen interesantes. Un libro que publicó Manuel Vicuña recientemente, que es de retratos de escritores que estuvieron presos, que salió hace poco, no me acuerdo, no sé el título, la verdad, pero bueno, eso es como lo que hace Manuel Vicuña. Siempre me gustan sus libros. A la sombra A la sombra, mira, qué buen título. A la sombra, sí. Retrato de escritores condenados a prisión. Claro, eso si es como por la pregunta, claro, del programa. Sí, eso me gustaría leer, como pendiente, sí. Ya, Felipe, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la conversación. Siempre feliz de leerte a lo largo de los años y también de poder compartir un par de palabras, que bueno, en este caso ahora están quedando grabadas, pero eso, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Matías, y un gusto también conversar contigo siempre. Nos vemos por ahí, un gran abrazo. Un abrazo.
Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes.